Hola a todos, bienvenidos a este HR Live. Es el quinto de esta semana. Vamos a estar hablando sobre igualando la cancha. Esta semana hemos podido tener distintas conversaciones con lo que denominamos ellas protagonizan. Hoy vamos a estar hablando con Virginia García Bodoa, a quien le doy de una la bienvenida. Ella es doctora en psicología, especialista en comunicación y liderazgo con perspectiva de género, diversidad, inclusión, además de consultora de organismos como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ONU Mujeres, Comisión Interamericana de Mujeres, entre otras, directora de Comunicatio, que es tu consultora, y muchos organismos más. Gracias por sumarte a esta conversación, Virginia. Hola Paola, un gusto estar con ustedes y muchas gracias por la invitación. También invitamos a todos los que se están conectando a compartir sus comentarios, preguntas que se vayan dando a lo largo de esta hora y a compartir sus propias historias con el hashtag Ellas Protagonizan. Quiero comenzar, Virginia, hablando un poco de tu trayectoria, porque claro, yo di un breve resumen, eh, pero me gustaría como este recorrido que hiciste hasta llegar a estos temas que se hacen tan necesarios, ¿no? Sí, bueno, como bien dijiste, soy psicóloga y doctora en psicología e inicié, la verdad, mi carrera como docente universitaria y sobre todo como investigadora. Siempre me interesaron muchísimo los temas de comunicación y liderazgo y empecé con una fuerte formación en investigación. Creo que para hablar de los temas hay que formarse, hay que prepararse, hay que capacitarse, sobre todo hay que tener curiosidad, hay que investigar y hay que hacerse preguntas que quizás no nos hacemos porque hay ciertos fenómenos que observamos que nos parecen evidentes. A partir de ahí empecé a colaborar con organismos, como bien decías, multilaterales, internacionales, como el PNUD, ONU Mujeres, Idea Internacional, el Instituto Holandés para la Democracia, la OEA, el NDI, porque, claro, las investigaciones me fueron dando una perspectiva de cosas que se podían hacer o mejorar para mejorar justamente la inclusión, el liderazgo, la participación política, en principio de jóvenes y de mujeres, que fueron las dos cosas que más me apasionaron. En el camino de eso, además de ser profesora universitaria, que lo sigo siendo porque concursé una cátedra en la Universidad de Buenos Aires, soy profesora titular en la Universidad de Buenos Aires, cofundé mi propia consultora con mi socio, y desde Comunicatio es que empezamos a profundizar, así como en la universidad profundizamos el trabajo de investigación y docencia, en el caso de la consultora profundizamos el trabajo justamente de consultoría. Y de a poco, la realidad es que me fui especializando cada vez más y apasionando cada vez más con el tema de las mujeres y ya no solo empecé a trabajar en comunicación y liderazgo, sino que me especialicé concretamente en comunicación con perspectiva de género, liderazgo para mujeres y desarrollo estratégico de carreras pensando en las mujeres, así como también en toda una serie de baterías, herramientas y elementos para acercar a los distintos tipos de organizaciones, desde compañías, empresas, hasta partidos políticos, para justamente empezar a cerrar las brechas, empezar a tomar conciencia de nuestros sesgos inconscientes y automáticos, empezar a identificar dónde los tenemos y cómo podemos actuar para que los sesgos que existen en todas las organizaciones humanas que dificultan el acceso y la permanencia de las mujeres a las posiciones de liderazgo empezaran a disminuir. Y en eso estoy, en esa tarea estoy. Sí, seguiremos. Justo yo decía como nosotros tenemos que comenzar a tomar estas pausas de ver todo lo que se ha logrado en la historia, pero que esta historia no termina, hay que seguir haciendo desde nuestros espacios, desde todos los espacios para visibilizar y desnaturalizar muchas cosas que están actualmente, ¿no? Y totalmente, una cosa te digo en el sentido de lo que estás diciendo, hace unos años, en el año 2015, fui a hacer unas entrevistas a Holanda con mujeres lideresas, a Suecia y a Holanda, y yo les decía, bueno, en la sociedad de ustedes, que parece que todo lo han logrado, ¿qué es lo que les falta? Y ellas me dijeron esto que estás diciendo, nos falta
dejar de repetir este discurso de que ya tenemos igualdad, porque no la tenemos. O sea, es muchísimo lo que todavía falta por hacer, y cuando yo a ese fenómeno lo titulé, lo denominé techo de nirvana, ¿no? Porque es como la ilusión de que alcanzamos la perfección, el nirvana, ya tenemos igualdad, y en realidad no lo es, pero cuando vos te comprás ese discurso, dejás de hacer cosas, desactivás las acciones para impulsar la igualdad. Así que lo que estás diciendo es clave. ¿No? Y que creo que esta nirvana nos hace como no ver, porque hay acciones quizás mucho más pequeñas como los micromachismos que nosotros asociamos de la violencia o determinada inequidad con algunos casos específicos, pero lo dejamos de ver en lo cotidiano, en las redes sociales, lo dejamos de ver en estos memes que resultan violentos o con discursos que bajo el humor son agresivos. Entonces, por eso es que confiamos en que estos espacios se hacen tan necesarios y no solo porque estamos en el Día Internacional de la Mujer, sino como ese músculo que se va ejercitando. Y ya que estábamos hablando de tu trayectoria, ¿cuáles han sido esos desafíos que has enfrentado a lo largo de esta trayectoria? Bueno, creo que los desafíos más grandes ha sido aprender que la vida es ensayo y error. Yo creo que las mujeres venimos con un chip muy de que nos tiene que salir todo bien de la primera vez y tenemos que ser perfectas de la primera vez, y la realidad es que eso es muy frustrante y es una autoexigencia muy cruel. Yo la he padecido, pero no me siento un bicho raro por eso. Quiero decir, no soy una ave exótica. Creo que a la mayoría de las mujeres, así como a los varones se los educa en la cultura del ensayo y del error, y de que si no te salió, no te preocupes, volvelo a practicar y ya te va a salir bien la próxima vez. Las mujeres tenemos como mucha más presión de demostrar que desde la primera vez estamos capacitadas, estamos preparadas, se nos pide que rindamos examen de aptitud mucho más, se nos pide, no es nada formal, no es nada que esté escrito, ni es nada que va a pasar, pero es una práctica que informalmente sucede. Y en ese sentido sí he tenido que, uno de los obstáculos ha sido para mí hacer todo un reaprendizaje de que no pasa nada si uno se equivoca, de que uno tiene siempre la oportunidad de aprender, y también derribar algo que yo tenía como muy incorporado, y creo que muchas personas lo tenemos, que es esta idea de que uno tiene que ser firme o fuerte como un roble, ¿no? Y yo ahora digo hay que ser flexible como una palmera, porque en realidad viene un huracán y el roble no resiste. Viene una palmera, un huracán, y la palmera se mueve para un lado, para el otro, pero sigue estando en su lugar. Entonces lo que digo es que para mí aprender ensayo y error, aprender flexibilidad, aprender capacidad de adaptación a distintos entornos, entender que no se puede hablar de las mujeres y mirarse a una misma y pensar que todas somos iguales, sino entender que hablar de las mujeres es hablar de muchas realidades diferentes, de muchas perspectivas diferentes, de muchas violencias diferentes, desde las violencias físicas hasta, como vos decías, no sé, que las mujeres políticas en las redes sociales son mucho más sexualizadas o mucho más criticadas personalmente, mientras que los hombres lo son por sus ideas, ¿no? Estas cosas que siguen existiendo y que están ahí, entender que mi realidad no es la realidad de todas las mujeres, que hay muchas realidades como hay muchas mujeres, y que hay que ser muy flexible para entender que comunicar con perspectiva de género no es simplemente, o trabajar en la perspectiva de género no es simplemente decir, bueno, ahora vamos a hablar de este tema, sino entender que son muchos temas y muchas realidades. No te escucho. Hola, aquí Oh, estamos. ahora te Ahora escucho, sí, perfecto. listo. Ahora sí. Perfecto, cosas de estar transmitiendo en vivo. Algo que nos pasó el miércoles que hablábamos con Cintia González Oviedo sobre comunicar con perspectiva era que cuando se visibilizaban a las mujeres, se visibilizaban desde esta mujer, caso de éxito, que lo logró todo, y esto genera presión en que todo tiene que ser como que la mujer superpoderosa, que todo lo puede, con su familia perfecta, con su trabajo perfecto, donde ella después lo compartía su experiencia personal, que luego al ser mamá sufrió de depresión y que ella no se encontraba en los espacios
cosas que visibilizaran esto, ¿no? Y de que en mi recorrido, en las trayectorias que nosotros hagamos, también enfrentamos desafíos que nos desequilibran en lo profesional, en este equilibrio que se trata profesional personal, ¿no? ¿Cómo has vivido ese equilibrio o cómo te tratas de mantener ese equilibrio personal, profesional, con la perspectiva de género, con tus Ok. amistades? Lo primero es decirte que no soy una persona que trabaje el equilibrio porque me defino más como una persona apasionada que como una persona equilibrada. Y cuando estoy en algo le pongo el 200%, no importa lo que sea. O sea, donde estoy haciendo una tarea le pongo el 200% y tengo todo mi corazón puesto en lo que estoy haciendo. Creo que es una pregunta maravillosa, la pregunta de cómo haces para equilibrar la vida, tu vida y tu trabajo, porque me encanta que lo hayamos puesto porque es la típica pregunta que yo llamo pregunta con trampa de género. Es decir, es la pregunta que nos hacen todo el tiempo a las mujeres y que rara vez le hacen a un varón, porque se asume que somos las mujeres las que tenemos que encontrar un equilibrio. Entonces, mi respuesta básicamente es, no equilibro, vivo la vida como sale y como se va pudiendo, porque soy una persona y porque voy haciendo lo que puedo. Y no equilibrio por dos razones. Por un tema de personalidad, porque como te decía, soy una persona muy apasionada que me involucro 200% con lo que hago y la verdad no sé si soy equilibrada o no. Simplemente hago las cosas, soy muy cumplidora, soy muy organizada, cumplo absolutamente con todo lo que tengo que cumplir, pero no te diría que soy una persona equilibrada en eso. Y por otro lado, por un tema filosófico, porque me resisto a entrar en la lógica de que las mujeres tenemos que encontrar un equilibrio, o sea, que el equilibrio lo encuentre otro. Yo lo que digo es, dejemos de pedirles a las mujeres que nos dejen de pedir a nosotras que equilibremos nuestra vida personal y profesional. Encontremos maneras en las que nadie tenga que equilibrar nada o en las que todas las personas tengamos que involucrarnos de la misma manera en todos los tipos de tareas familiares, profesionales, personales, ¿no? Por eso yo siempre lo pongo sobre la mesa y me parece muy interesante porque mucho se nos insiste a las mujeres con que equilibremos y yo digo, yo no quiero equilibrar nada, o sea, quiero barajar y dar de nuevo, quiero repartir y que las cosas sean diferentes. Y yo vivo mi vida así, o sea, no me preocupo de equilibrar, me preocupo de hacer con pasión lo que estoy haciendo y si yo no hice algo, lo hará otra persona y será así. Y los momentos se encuentran y las amistades las vas a ver, las vas encontrando y nunca he dejado ni de estar con mi familia ni de estar con mis amigos, pero no ha sido una obsesión el equilibrio. Doy pie a algo que me había anotado por acá sobre estudios demostraron que en pandemia se hizo retrasos en la equidad de género, donde las mujeres tomamos incluso más o sea, más allá de este equilibrio que se nos exige, tomamos más responsabilidades desproporcionadas con respecto al trabajo no remunerado. Y ya que estamos hablando de esto, ¿cómo lo ves? ¿Te ha tocado casos de ver estos casos en las consultorías, en Sí, programas para mujeres sí, líderes? sí, claro, claro, ¿Qué de se tener, encuentran por las ejemplo, mujeres en este caso? no, a ver, lo que vemos es que efectivamente hay un retroceso muy grande, se ha retrocedido más o menos, se calcula que unos 5 años en logros que se habían logrado, valga la redundancia, obtener, avanzar, instalar. Va a ser costosa la pandemia para las mujeres, pero básicamente porque venimos también con desigualdades desde antes. Es decir, en muchos hogares, por ejemplo, cuando hubo que escolarizar a los niños desde el hogar y estar pendiente del cuidado de los niños todo el día, muchas mujeres renunciaron a su actividad laboral, digamos, se renunciaron del trabajo para ocuparse de las tareas de cuidado. Quizás en esas casas también hay un compañero varón, ¿sí? Hay un papá de esos niños, y normalmente las parejas optan porque renuncie aquel que está recibiendo el salario más bajo, ¿no? Entonces, que sea tan significativo que las mujeres somos las que hemos tenido que renunciar más a las tareas laborales fuera de casa para ocuparnos de las tareas laborales dentro de casa, porque el trabajo doméstico es trabajo, aunque no esté remunerado, lo que está indicando es que el campo estaba tan mal balanceado que ya los hombres venían ganando más dinero desde antes, digamos, porque Claro. si no, se hubiera repartido igual. Bueno, en algunos hogares se hubiera renunciado el varón, en otros hogares se hubiera renunciado la mujer. Sin embargo, son muchas más las mujeres que han tenido que resignar su actividad laboral fuera de casa, porque el principal ingreso es el que trae un varón. Entonces, lo que esto nos está marcando es que en realidad las mujeres desde mucho antes de la pandemia ya venimos con dificultades de acceso, con dificultades en las promociones, sabemos que a una mujer y a un varón llegar al mismo lugar en una organización
a una mujer, a una posición de liderazgo, por ejemplo, a una mujer le toma entre 3 y 5 años más, que cada hijo a una mujer le cuesta más o menos un retraso de 2 años en la carrera laboral en comparación a un varón. Y eso no tiene que ver con que las mujeres tengamos algún problema, no es un problema de las mujeres, tiene que ver con que las tareas en nuestra sociedad están repartidas de un modo tan desigual que se espera que seamos nosotras las que nos hagamos cargo de las tareas de cuidado, no solo de niños, también de adultos mayores, ¿no? Entonces, hay un problema de reparto que es anterior a la pandemia, que ahora con la pandemia, por supuesto, que se ha agravado. Sobre todo que si hablamos, esto como es de mirada interna, pero el costo social, de presión social, es mucho más aceptado cuando, no, mi mujer, acordamos esto, que cuando pasa en el caso contrario, que es un poco más de cuestionamiento. ¿Y por qué? ¿Y qué pasó? Y que, como que está esto del costo social y de una vez lo enlazo. Ayer estábamos hablando con el HR Life, fue sobre romper los techos de cristal, ¿no? De estas figuras invisibles, pero que limitan el crecimiento de las mujeres líderes dentro de las organizaciones. Pero no es la única arquitectura de cristal que existen y a las que nos tenemos que enfrentar a las mujeres. Y me gustaría que habláramos sobre eso, porque como que socialmente comenzamos a escuchar más, ¿no? Techos de cristal y cómo naturalizarlo, pero no es la única arquitectura de cristal que existe. No, por supuesto que no. Sí, la más conocida, tal como decías, son los techos de cristal, que son esas superficies invisibles pero tremendamente resistentes que hacen que no haya ninguna norma escrita que excluya a las mujeres de las posiciones de liderazgo, pero resulta que cuando vos mirás las pirámides de las organizaciones, las mujeres llegan hasta los mandos medios y tienen dificultades para acceder al extremo, digamos, a la cúspide de la pirámide. Pero supongamos que una mujer rompe el techo, supongamos que varias mujeres rompen el techo y llegan a la cima de la pirámide. Lo que van a encontrar también muchas veces es lo que se llama paredes de cristal. Es decir, si los techos de cristal son estructuras de segregación vertical, las paredes de cristal son estructuras de segregación horizontal. Te lo voy a poner con un ejemplo muy sencillo. Hay muy poquitas mujeres ministras de gobierno, ¿sí? En los gobiernos del mundo, más o menos el 20% de los ministerios están liderados por una mujer. Cuando vos miras cómo están repartidos, las mujeres son ministras generalmente de educación, de bienestar social, de familia, de la mujer, de salud, pero pocas mujeres ministras de defensa, pocas mujeres ministras de economía, pocas mujeres ministras de ciencia y tecnología. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando un presidente o una presidenta, da igual, decide nombrar a una mujer al frente de una cartera, muchas veces lo hace en una cartera relacionada con los estereotipos de género más tradicionales, como si las mujeres solo pudiéramos liderar en esos espacios y no en otros. Por eso hay no solo dificultades para acceder, sino que cuando accedes, por ahí vos sos ingeniera en petróleo y te interesa el área de energía, pero resulta que te proponen que te hagas cargo del Ministerio de la Mujer, ¿no? Entonces ahí hay una segregación horizontal. Tercero, existen también los laberintos de cristal, que es esto que hablábamos, que a las mujeres llegar a las posiciones de liderazgo les toman recorridos mucho más extensos y con muchos más obstáculos que a los varones. Y esto tiene mucho que ver con los suelos pegajosos, es decir, con que sobre todo a partir de una determinada edad, las mujeres empiezan, cuando un hombre y una mujer empiezan una carrera laboral, más allá de que las mujeres siempre van a estar sospechadas de quedar embarazadas y pedir licencia por maternidad, pero supongamos, hasta los 30 años, mujeres y varones, más que esa diferencia, muchos no encuentran cuando quieren ingresar al escenario laboral. Pero, por ejemplo, en un estudio que se hizo, se encontró que el ausentismo, en un estudio que se hizo en España, era mucho más alto en las mujeres que en los varones a partir de los 32 años. Entonces empezó a ver por qué. Y cuando vos empezás a ver por qué, es porque cuando un niño se enferma, la que se queda en casa y pide el día de trabajo es la mujer. Porque cuando hay que llevarlo al pediatra o hay que ir a la reunión de la escuela, la que pide el día para ir es la mujer, ¿no? Entonces, esto retrasa las promociones de las mujeres, retrasa las posibilidades de los logros profesionales de las mujeres y los prejuicios adentro de las organizaciones, los sesgos, el hecho de que los líderes son en su mayoría varones y las mujeres somos evaluadas por varones que tienen un sesgo inconsciente que asocian los atributos de liderazgo más con los varones que con nosotras. Todo eso hace que nos vayamos retrasando en el crecimiento dentro de las organizaciones. Además de eso, además de los techos, las paredes y los laberintos, existen los precipicios de cristal. Es que muchas veces a las mujeres se les ofrece una posición de liderazgo en un área que está muy, muy mal o en una situación muy crítica donde hay un muy alto riesgo de fracaso. Por ejemplo,
después de la crisis de 2008, en un determinado país a una mujer se le ocurrió que se hiciera cargo del Ministerio de Vivienda, ¿no? Imagínate, después de la crisis inmobiliaria, los desahucios, las hipotecas, y a vos te dan el Ministerio de Vivienda. Como nada funcionó, pongamos una mujer a ver Claro. si funciona. Pero cuando fracasa eso, no van a decir que es porque el área estaba en fuego, incendiada, van a decir que una mujer no pudo, ¿no? O sea, la culpa va a recaer sobre la mujer y no sobre que la situación era crítica. Así que ahí tenemos toda la cristalería, no solamente los techos, sino las Sí. paredes, los laberintos y los precipicios. Y quiero, porque sé que tienes artículos sobre esto, de el impacto que tenemos en los medios de comunicación y las redes sociales para seguir perpetuando eh, todas estas dificultades. Sí, las imágenes que se comunican a través de los medios de comunicación de varones y de mujeres son completamente diferentes. Los géneros son caracterizados de maneras muy diferentes, con intereses muy diferentes y con modos de relacionarnos muy diferentes. A mí siempre hay más allá de las publicidades, de las noticias, ¿no? Donde el tratamiento noticioso, por ejemplo, no solamente el tratamiento, sino las oportunidades que tenemos. Hoy en día en América Latina el 60% de las personas que se gradúan de las universidades somos mujeres. Pero cada vez que un periodista tiene que ir a buscar una persona experta sobre algún tema para escribir un artículo, 7 de cada 10 veces entrevista a un hombre, a pesar de que se están graduando más mujeres de las universidades. Pero más allá de eso hay una representación muy sesgada de cómo somos las mujeres, cómo nos relacionamos y cuáles son nuestros intereses. Para mí hay un ejemplo que es muy simple, que es el test de Bechdel, es un test que se acuñó hace ya muchos años, en la década de 1980, que se aplica a series y a películas, ¿no? Es un test que se aplica a series y a películas. ¿Qué tiene que tener una película o una serie para aprobar este test? 3 condiciones súper simples. Tiene que tener 2 mujeres que tengan nombre, es decir, no que sean un objeto decorativo o un jarrón chino, sino 2 mujeres que tengan nombre, Paola y Virginia, que dialoguen entre sí por lo menos 30 segundos de algo que no sea un hombre. Eso es el requisito para que una serie o una película apruebe, pase el test de Bechdel. Bueno, más del 50% de todas las películas que se nominan cada año a los premios Oscar no aprueban el test de Bechdel. Es decir, no tienen 2 mujeres con nombre que dialoguen entre sí 30 segundos de algo que no sea un marido, un novio, un esposo, un amante, un jefe o un hijo. No, es como que las mujeres no nos vinculamos entre nosotras o nos vinculamos poco, apenas nos conectamos, y además cuando nos conectamos es para hablar de hombres. Yo creo que es eso, podríamos estar hablando horas de las distorsiones de los medios, pero creo que a veces como ejemplo basta un botón, ¿no? Y creo que esto nos da una pauta de cómo las mujeres somos retratadas en los medios, y eso influye porque refuerza estereotipos de género muy poderosos. Ahora, sé que te gusta mucho ver series. ¿Hay alguna que quisieras recomendar a las personas que están conectadas o que vean luego este live? Creo que hay muchas. A mí una serie que me encantó cuando la vi en su momento, no sé ahora cómo será de actual, porque yo la vi cuando se lanzó la serie hace ya muchos años, pero a Netflix llegó recién el año pasado, pero yo la había visto mucho tiempo antes, es la serie Borgen, que es la historia de una mujer que es política en Dinamarca y es primera ministra y se va enfrentando un poco con todas estas cosas que vamos hablando, ¿no? Y cómo hay dobles estándares, cómo lo que se espera de ella es diferente de lo que se espera de sus colegas hombres. Y me parece que es una serie muy, muy genuina, muy creíble y además la protagonista me encanta. Sí, yo la comencé a ver luego de nuestra entrevista para Rocking Talent. Increíble. De hecho, sé que después de este revuelo de que tuvo popularidad cuando llegó a Netflix, incluso van a hacer una nueva temporada. Así que estaremos pendientes. Súper recomendada. Algo que quería hablar es que nosotros vemos estas acciones por la equidad de género como algo de grupos específicos, o de científicos porque están investigando, o de políticos porque hacen políticas públicas. Pero si yo te preguntara como, ok, todos los que estamos conectados, ¿qué podemos hacer desde nuestras pequeñas acciones para fomentar esta equidad de género? Uy, muchísimas cosas podemos hacer. Por empezar, podríamos
ser partícipes activos en cambiar el cuento, en cambiar las narrativas. Eso lo podemos hacer tranquilamente, cambiar las narrativas acerca del liderazgo, cambiar las narrativas acerca de las bromas que se cuentan, cambiar las narrativas cotidianas que usamos para las cosas. ¿Cómo cambiamos una narrativa? De una manera súper simple. ¿Estaría haciendo esta broma si esta persona fuese un varón en vez de una mujer? ¿Estaría teniendo este pensamiento si en vez de ser una mujer esta persona fuese un hombre? ¿Estaría diciéndole esto o pensando esto acerca de esta persona si fuese un varón? Entonces, ¿por qué uso estas palabras? ¿O por qué refuerzo esos estereotipos? ¿O por qué digo estas cosas cuando me refiero a una mujer y no cuando me refiero a un varón? Y esto lo digo no desde lo sofisticado, sino desde las cosas simples, ¿no? Quiero decir que las mujeres no nacemos genéticamente con un gusto por el color rosa. Las niñas no nacen queriendo vestirse de rosa, les enseñamos a que les guste el color rosa y lo asociamos con cosas positivas para las niñas. Y hay estudios que nos muestran que premiamos mucho más a las niñas cuando se comportan como pequeñas princesas que cuando hacen otras cosas como tocar la batería, jugar con una pelota o un juego con herramientas. Entonces, cambiar la narrativa es esto, es no decirle a una niña, no juegues a eso porque es cosa de varones. Es no decirle, ¿por qué mejor no te vestís así? Porque las nenas se visten de esta manera. O sea, cambiar la narrativa es a partir de nuestras acciones cotidianas entender que las tareas no tienen género, que el deporte es tanto para los varones como para las mujeres, que cuando las niñas aprovechan su potencial en el deporte están aprovechando a aprender a liderar equipos, a trabajar en equipo, a hacer voces informales de liderazgo, que cuando los niños aprenden tareas como coser botones o cocinar o barrer, en realidad están aprendiendo tareas súper útiles para su vida, que son para todas las personas. Entonces, si nosotros lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestro mindset, cambiar nuestras concepciones de masculinidad y feminidad, entender que las tareas no tienen género, que los juguetes no tienen género, y ahí vamos a poder empezar a cambiar las narrativas que todos los días usamos para conectarnos con los más pequeños, que son en definitiva los que tienen que terminar de cambiar este cuento. Y hasta las etiquetas que utilizamos para describir, ¿no? Cuando vemos que hay ciertas actitudes en los niños, los reforzamos porque es competitivo, pero si lo hace la niña, no, ya va, hay que controlar un poco porque es mandona, a ella le gusta Exacto. dar órdenes. Entonces esto tiene un peso. Si no queremos, o sea, hay que reforzar mucho que no quiere decir que los hombres no pasan, porque por eso también se habla de las nuevas masculinidades, donde ellos Exacto. también tienen que enfrentarse a, bueno, reconocer mucho de este peso social con el que crecen y con el que crecemos todos. Sí, de hecho Y hay estudios que nos muestran que en los hombres frente a pérdidas laborales o colapsos económicos muy fuertes hay mayores tasas de suicidio, que los hombres por esta presión de ser macho, por ejemplo, toman muchos más riesgos al volante y tienen muchísimos más accidentes de tránsito, tienen muchísimos más riesgos de alcoholismo también por esta presión de que el macho bebe, de que el macho conduce fuerte, de que no. Entonces todo esto es lo que llaman las masculinidades tóxicas, es decir, los estereotipos no le hacen ningún favor a nadie, ni a los hombres ni a las mujeres. sí, Virginia, ¿cuáles son las mujeres que te inspiran? Hay muchas mujeres, desde mi vida personal, particularmente mi abuela, para mí ha sido una gran inspiración, fue una mujer, una inmigrante que se vino a los 19 años de España a Argentina, desde Galicia, cuando no había ni internet para saber a dónde estaba llegando, ni fotos de vecinos o amigos que hubieran viajado antes que vos, así que mi abuela un día se montó en un barco, se bajó en una ciudad nueva y empezó sola con 19 años en 1920 en Argentina. Ella para mí ha sido una gran inspiración. También profesoras que he tenido en la universidad que me abrieron la mente de una manera impresionante, Maritza Montero en Venezuela, María Martina Casullo en Argentina, profesoras que fueron visionarias, que fueron realmente mujeres muy inspiradoras, ¿no? También me inspiran mucho las mujeres jóvenes que promueven cambios, los colectivos de mujeres jóvenes que le ponen toda la fuerza a lograr cambios profundos que realmente necesitamos y a visibilizar las desigualdades, aún a veces con mucho costo personal porque son muy agredidas en las redes sociales o porque son
yo creo que hay tantas mujeres valiosas, tantas mujeres que inspiran, y no solamente me inspiran mis pares o me inspiran las mujeres mayores, ¿no? También me inspiran las mujeres más jóvenes que yo, que traen una mirada fresca y nueva sobre viejos problemas y están poniéndole toda la garra para que las cosas cambien. Por acá tenemos un comentario de Juan Moreno que nos dice, importante cambiar cómo educamos a los niños y niñas, el mensaje que le damos tiene mucho peso y es limitante cuando le decimos compórtate como una niña o eso no lo hace un niño, le quitamos el juguete. Y sin Terrible, darnos ¿no? sí, pero también es el desconocimiento que hay, ¿no? O sea, intencionalmente podríamos decir como que quizás no lo quisieran hacer porque desconocen, porque es la manera de perpetuar como lo conocido, pero se hace necesario visibilizarlo. Por acá también Absolutamente. Mar Absolutamente, porque eso desmotiva a las niñas, ¿no? Se sabe que hasta los 5, 6, 7 años los niños tienen el mismo interés por la ciencia o por las matemáticas y que a partir de esa edad empieza a decrecer en las niñas. Pero no es porque las niñas sean menos inteligentes o porque no les interesaría si las motiváramos, es porque motivamos diferente a varones y a mujeres en esas áreas. Vos fíjate que cuando un niño tiene más o menos 13 años, 14 años, lo que todo el mundo le pregunta es, bueno, ya sabes qué te gustaría estudiar, te gustaría viajar, en qué te gustaría trabajar, y a las niñas les preguntan, ¿vas a hacer fiesta de 15? ¿Tienes novio? O sea, las preguntas que les hacemos a son muy niños y a niñas desiguales. son completamente diferentes, y los intereses que sin darnos cuenta incentivamos en cada género son diferentes. Y también es esto de mientras generaciones más pequeñas o niñas no vean otros roles, o sea, otras mujeres en cargos de liderazgo, es mucho más difícil que ellas puedan imaginarse en esos cargos, ¿no? O sea, ellas, creo que es un estudio que muestra esto, ¿no? Que ellas van a em, perseguir lo conocido. Entonces, si ella ve que su entorno llega hasta acá y que no hay otras mujeres de rol que estén en cargos de liderazgo, ellas no se van a ver en esos cargos. Exactamente, es casi imposible ser lo que no podemos ver. Por eso es tan importante todo lo que sucede en los medios de comunicación, por eso es tan importante cambiar la cultura en las organizaciones, porque necesitamos tener modelos, necesitamos ver otras personas que lo logran, necesitamos vernos reflejadas en otras personas para así entender que es posible, ¿no? Que lo que estoy soñando o lo que me gustaría hacer no es un imposible porque solo veo hombres desempeñando esas tareas o esas funciones, sino que también las mujeres lo pueden hacer. Siempre cuento una historia que es que una vez le preguntaron a Hillary Clinton cómo se había involucrado tanto con los temas de mujeres. Ella es una gran impulsora de la igualdad, una gran impulsora del feminismo, una gran impulsora de los derechos y defensora de los derechos de las mujeres. Y ella contó que cuando tenía 14 años, ella había soñado toda su vida con ser astronauta. Y entonces cuando ella tenía 14 años, le envió una carta a la NASA en la que les preguntó qué requisitos tenía que tener ella y a qué edad se podía presentar para empezar a formarse y a estudiar y a entrenar para ser astronauta. Y la NASA le devolvió una carta muy, muy breve en la que decía, no se preocupe por tener los requisitos porque no aceptamos mujeres astronautas en la NASA, ¿no? Y ella dice que eso para ella fue un momento definitorio porque fue como sentir encarnada la desigualdad, que alguien venga y te corte el sueño de una sola vez por el solo hecho de tu género, por el solo hecho de ser mujer, porque ella no estaba diciendo que la aceptaran especialmente, ella estaba preguntando simplemente qué condiciones y requisitos tiene que reunir una persona para poder ingresar a formarse para ser astronauta, ¿no? Y le contestaron, mire, usted quedó fuera solo por haber nacido mujer. Claro. Entonces, creo que eso nos muestra lo importante que es poder ver mujeres astronautas, poder ver mujeres matemáticas, poder ver mujeres liderando todas las áreas sin importar cuál área sea, ¿no? Creo que es fundamental. Dos cosas que quiero sumar acá es que a lo largo de esta semana, las conversaciones que hemos tenido es que la maternidad también ha sido un punto de inflexión en el que como que las mujeres tenían esto, compartiendo la experiencia, ¿no? Estos cargos y como estabilidad laboral, pero al convertirse en mamás, comenzaron a ser excluidas porque, bueno, ella no puedes participar en esta reunión porque seguramente vas a estar haciendo esto, o ya seguramente te sacamos de este proyecto porque como eres mamá no lo vas a poder continuar. Y eso también es
tóxico en las relaciones laborales. Y otro, también Es por que el no lado, debería suceder, o no sea, ahí debe, claro, necesitas leyes y políticas públicas, eso no lo solucionamos las personas, eso lo solucionan los estados. Por ejemplo, Suecia, que es un estado que se autodefinen y se autodeclaran como un estado feminista, Suecia, el país, es un estado feminista, y ellos tienen igual licencia por maternidad que por paternidad, no es transferible, en España está sucediendo lo mismo, hay licencias, igual licencia por maternidad, o sea, tenés unos meses por maternidad, otros meses por paternidad, o lo que fuere, ¿no? Si son 2 mamás o 2 papás, no importa. Lo que digo es que cualquier pareja que decida tener o adoptar un niño, tiene ambos miembros de la pareja licencias igualmente. Y además, en el caso de Suecia, hay un periodo extra que se pueden repartir como quieran, la mamá y el papá, supongamos, pero el Estado premia económicamente con un bonus anual a aquellas parejas que lo hayan repartido equitativamente. Entonces, da igual que seas hombre o mujer en una empresa, porque si tuviste un hijo, los dos van a estar en algún momento atendiendo o no atendiendo las tareas de cuidado. Cuando vos en una sociedad tenés 3 meses de licencia por maternidad y 4 o 5 días de licencia por paternidad, el mensaje que les estás mandando a las compañías y a las organizaciones es: premien y promocionen a los hombres, porque las mujeres, en cuanto sean madres, ya no se van a poder hacer cargo de esto. Claro, porque todas las tareas de cuidado recaen sobre las mujeres y no se reparten. Entonces, el problema es tener leyes y políticas públicas que garanticen que todas las personas, sin importar nuestro género, gocemos de los mismos derechos y de las mismas oportunidades. por acá saludamos a María Fernanda, que dice: gracias por estos espacios y por compartir estas vivencias. Gracias por estar conectada. Algo también que quería traer a la conversación, ¿no? Es, en una entrevista hablaba de organizaciones que en políticas pudiéramos hablar en sus decisiones como, nosotros aceptamos mujer, pero esta posición quizás pasiva y no activa, donde ya hay organizaciones que tienen una posición más activa de buscar estas mujeres, pues sabemos que, bueno, las mujeres somos nuestro primer filtro y si no cumplimos con casi todos los ítems de que solicita la vacante, no nos postulamos. Ya hay organizaciones que están con una posición activa donde buscan a estas mujeres, las preparan y ya quedan como parte de estas decisiones, ¿no? De equilibrar también por allí, igualar esa cancha. Sí, a ver, las medidas de acción afirmativa son muy buenas en el sentido de, yo creo que es muy importante autoauditarse, ver dónde están las brechas, cuáles son los motivos. Por ejemplo, el caso de Google es muy interesante. Google detectó que tenían la tasa de mujeres que renunciaban en Google era mucho más alta que los varones que renunciaban. Cuando se pusieron a investigar para tener un buen diagnóstico, porque uno tiene que tener datos para diagnosticarse, lo que se encontraron es que no todas las mujeres renunciaban las mujeres jóvenes que habían sido mamás, porque no podían compatibilizar de alguna manera la carga laboral con la carga de la maternidad. Google sacó las cuentas y se dio cuenta de que cada búsqueda laboral nueva le costaba más que hacer un nuevo plan de licencias por maternidad y por paternidad, por lo tanto, lo modificó dentro de la propia organización, ¿no? Entonces, lo que digo es, lo primero que tenemos que tener es un muy honesto diagnóstico de dónde tenemos las brechas, qué las está causando y qué cosas podemos hacer para solucionarlas. Y si entre las soluciones tenemos que promover medidas de acción afirmativa, está fantástico, solo hay que comunicarlas de la manera correcta para que después en la organización no se genere esta idea de, le dieron ese lugar porque es mujer, ¿no? O sea, Claro. explicar que las medidas de acción afirmativa son simplemente herramientas que nos permiten nivelar la cancha, que el día que estemos todas y todos igualmente representados ya no van a ser necesarias, pero que por ahora son necesarias porque se está intentando corregir un desequilibrio. Y eso hay que comunicarlo muy bien porque si no se vuelve en contra de las mujeres en las organizaciones. Sí, totalmente. Bueno, quiero comenzar a hacer una especie de repaso para ya ir cerrando esta conversación sobre cosas que hemos abordado a lo largo de este espacio. Primero, bueno, mencionaste lo importante que es de este diagnóstico que mencionabas, el hacerse preguntas, ¿no? El cuestionarse desde mi espacio, que estas preguntas se las haría a ella, si fuera un hombre. Eso me parece muy valioso. También, bueno, ser flexibles como palmera y también a no tener miedo a desaprender, ¿no? O sea, a enfrentarnos a ese
¿qué pasa? O sea, toda la vida he hecho esto, pero bueno, aprendí y ahora comienzo a aplicar estos nuevos conocimientos sin miedo. Cambiar las narrativas se hacen poderosas y quisiera cerrar preguntándote, ¿qué otro aprendizaje quieres dejar en este espacio? Creo que lo que no tenemos que hacer es comprarnos justamente la idea del techo de nirvana, que no creamos que porque tenemos pequeños avances hemos logrado la igualdad. Cada avance es eso, es un avance, pero todavía vivimos en sociedades muy desiguales para las mujeres. Y en relación a nosotras mismas, yo creo que hay que empoderarse para tener autonomía, para vivir la vida que una quiera vivir, elegir lo que una quiera hacer, la que es feliz siendo mamá, que lo sea, y la que es feliz no siéndolo, que también lo pueda hacer, que cada uno tenga autonomía para elegir sus estilos de vida. Y sobre todo que cuando tengamos una oportunidad la aprovechemos y no estemos pensando todo el tiempo si estoy preparada, si a lo mejor me falta. Cuando hay una oportunidad, la aprovechamos y aprendemos del ensayo y del error. Creo también que es muy importante, bueno, esto, ¿no? Sacarnos el tema de ser perfectas, ¿no? Es una autoexigencia que no tiene sentido. Creo también que tenemos que aprender a pedir en voz alta lo que queremos, porque a veces creemos que con trabajar duro en una organización eso nos va a garantizar que van a ver nuestro trabajo y que nos van a premiar con lo que queremos, y la realidad es que muchas veces le dan el trabajo a otra persona o promocionan a otra persona y uno dice, bueno, pero hoy yo que trabajé tanto, y la pregunta es, ¿vos lo pediste en voz alta? Porque si no lo pediste en voz alta, el otro tiene la excusa perfecta para decir, Yo yo no lo sabía quiero, que vos lo querías, ¿no? Entonces, a pesar de claro. que lo sepa, pero de decirte, yo no sabía que vos querías esto. Entonces, tenemos que aprender a pedir en voz alta, tenemos que aprender a comunicar y a visibilizar nuestros logros. Como me dijo una mujer en Costa Rica una vez, las mujeres tenemos que aprender a cacarear nuestros logros y a perder el miedo de que porque digamos, logré esto, lideré este proceso, fui clave en este trabajo, en este equipo, van a pensar, ¿quién se cree que es? Qué ambiciosa, ¿no? Los hombres lo hacen todo el tiempo. ¿Por qué las mujeres no podemos también empezar a visibilizar los logros? Creo que es muy importante tejer redes de todo tipo, redes de mentoras, con modelos, con pares, con todo tipo de mujeres, y sobre todo que cuando tenemos la oportunidad de estar en algún espacio le abramos la puerta a otras mujeres, no solamente porque es lo correcto, no solamente por una cuestión de derechos, sino también para no estar tan solas, porque muchas veces las situaciones de liderazgo o de poder son muy solitarias, y contar con otras mujeres alrededor es un excelente antídoto. Virginia, quiero darte las gracias por sumarte a todas estas acciones que hemos hecho desde GP International, a lo que denominamos Ellas Protagonizan. Sin duda tu trayectoria es inspiradora y todo lo que hoy hablamos son herramientas que nos llevamos en lo personal, me llevo en cada conversación que tengo contigo y sé que las personas que se conectaron o vean luego este espacio lo van a agradecer también. Muchas gracias por la invitación. Es siempre un placer dialogar con vos, Paula. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que se conectaron y bueno, los dejamos pendientes de ver todo este contenido que creamos para el Día Internacional de la Mujer. Hasta luego. Adiós.